sociales, Eso es ¿no? algo interesante. Y entonces no podemos minimizar más el mundo virtual, las relaciones interpersonales a través de redes sociales, porque es algo importante para las generaciones nuevas. Entonces digamos que el primer gran, ¿cómo decirlo, verdad? La primera gran bronca, la primera gran problemática va a ser cómo distinguir, con lo que acabas de decir, qué es fantasía y qué es realidad. Porque Internet viene a borrar las fronteras. Sí. Ya no estamos delimitando, en este caso, la distancia ya no es un problema. Tú eres ingeniero en sistemas, así que tu mundo quizás está muy asociado con el tema del Internet y la informática. Sí, y sobre todo cómo ha evolucionado. Antes, en los 90s, cuando tú entrabas a un chat, pues veías la parte del anonimato muy bien focalizada, ¿no? Uh-huh. No sabías si estaba chateando con un hombre o con una mujer, solo con un usuario. Y esa parte del anonimato ha ido cambiando hasta el día de hoy, donde ya sabes dónde vives, qué comiste tal vez, con quién andas, qué sentimientos tienes, qué música estás escuchando. Entonces, las redes sociales lo vinieron a cambiar todo en la comunicación, ya sea comunicación con personas cercanas o comunicación con personas que están en otro lado del mundo. Y las redes sociales pueden servir como algo bueno, algo muy bueno, o también como algo muy malo. Entonces, claro, por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños, qué es lo que están consumiendo, qué es lo que están viendo, qué es lo que están compartiendo. Y sobre todo que se puede hacer configuraciones de las cuentas para los menores. Claro. Y es que cuando hablas en ese sentido de que los tiempos se modificaron, que la revolución del Internet, de la propia supercarretera de la información, pues fue tal la erupción que rompió hasta los marcos jurídicos existentes. Ahora es donde está ahorita el debate, decir cómo lo vamos a hacer, porque hay ciertas situaciones que están viviendo en la red que no entran en el ámbito de la competencia jurídica. Sí, claro que sí. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación rebasaron la normatividad existente, bien lo decían, hubo un cambio tremendo en los últimos 30 años. Entonces, muchos de nosotros podemos pensar, no hay nada, ¿dónde los papás pueden acudir? ¿Qué pueden hacer ellos para cuidar lo que los menores están haciendo a través de las redes sociales, de cualquier comunidad virtual? Entonces, aunque al parecer no hay nada, quiero decirles que sí hay instrumentos que en lo general, a lo mejor no en lo particular, pero que pueden ayudar a los papás a que legalmente puedan proteger, puedan prevenir y puedan en su caso llevar a lo mejor hasta un juicio, un tema de ciberacoso o algo donde se vean atacados los derechos de los menores. Entonces, sí los hay, yo creo que más adelante los vamos a platicar más detalladamente. Y eso está interesante porque ahora sí, juntando las tres expresiones o las primeras intervenciones de ustedes, tú hablaste de un término, anonimato, que todavía hace 10 años quizás era muy común, pero se ha ya modificado la manera de incluso viajar en Internet, que cuentas de correo ya tienen que estar vinculadas en muchos aspectos, hasta vinculadas a veces hasta tarjeta de crédito. Entonces, como que en ese aspecto se ha ido avanzando, de que ya no es tan fácil quedarte en lo oscurito, ¿no? Uh-huh. El otro aspecto que tú dices es, en este caso, de normativas, tienen que rápidamente revolucionarlas, o más bien actualizarlas, para estar evitando ciertos delitos. Pero algo interesante, los derechos se mantienen, sea el mundo virtual, o sea el mundo, perdón por la palabra, real, presencial, cotidiano, de sangre, carne y hueso, etcétera. Uh-huh. Sin embargo, eso se prevalece, quizás. Sí, y fíjate que eso también complejiza nuestra realidad contemporánea de la infancia, porque el enfoque de derechos de la infancia es un tema totalmente nuevo. Tenemos la ley de 2014 apenas de derechos de niñas, niños y adolescentes, 2015 en cada estado, que se sabe que es una ley pues, de vanguardia, de las mejores en el mundo, uh-huh, pero su operatividad está costando muchísimo trabajo llevarla a cabo, porque mirar, convivir, relacionarnos con niñas y niños desde un enfoque de derechos humanos, pues es algo que no nos tocó vivir a nosotros, no lo vivenciamos, y por no vivenciarlo y somos adultos que no sabemos qué implicaciones tienen los derechos de la infancia para nosotros los adultos. Uh-huh. Y entonces eso le viene a meter complejidad a todo este tema que nos ocupa en este panel, que
el marco de protección que hoy existe para la infancia es un marco con enfoque de derechos, pero como país, como Estado, estamos aprendiendo todo el mundo a operativizar el enfoque de derechos y a utilizar los instrumentos de manera adecuada, claro, porque esto se está cocinando apenas, ¿no? Entonces eso le mete otra complejidad al mundo adulto, que es quien debemos de ser los garantes de los derechos de la infancia, y creo que esto tiene mucho de complejidad porque está ocurriendo muy rápido, ¿no? Y sí me imagino que nos mete en una vorágine y en un conflicto cotidiano, porque pues, los terrenos todavía están confusos. Bien, tú dijiste, esa experiencia de nosotros en aquella época estaba como que muy frazada, el trazo estaba muy claro. Ahora está como variopinto, ¿no? Así como diciendo, es gato o es pardo. Mire, tan solo, y en el siguiente bloque yo les pediría que sigamos reflexionando en el tema de la seguridad. Antes jugábamos mucho en la calle, ¿no? Decían, hoy no, ya no juegues, no te voy a pasar algo, mejor quédate en casita. Ajá. Ay, pues préstale la tablet, el teléfono, ahí está más seguro. La pregunta, ¿realmente usted cree que aunque naveguen en internet, estén en redes sociales, etcétera, están aún ahí seguros? Esa es una pregunta que nos estarán respondiendo nuestros invitados al regreso. No le cambie, espero comentarios, llamadas desde este momento. ¿Le parece? Volvemos. En 2019, declarar es más fácil que nunca. Entra a sat.gov.mx. Tu declaración ya está precargada. Solo acéptala y envíala. Si tienes saldo a favor, recibe tu devolución. En 2 minutos mejoras la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. SAT. Contribuimos para transformar. Gobierno de México. En México, puedes hacer lo que te gusta. Hoy tenemos las herramientas y las oportunidades para hacerla en grande. Innova. Hazlo mejor que nadie. Por ti, por México. Hazlo. ¿Sabes por qué? Porque somos mexicanos. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Te urge una copia de tu acta de nacimiento? No pierdas tiempo. Utiliza los kioscos electrónicos GTO. En ellos, ahora puedes realizar diferentes trámites y servicios de gobierno del estado. Con amplios horarios de servicio, funcionan sábados y domingos. Los encuentras en centros de gobierno, algunas oficinas públicas y centros comerciales. Ubícalos en la página de internet finanzas.guanajuato.gov.mx. Tu tiempo es valioso. Utilízalos. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Aquí de regreso con todos ustedes esta noche, hablándoles, platicando con ustedes y con los invitados de qué aspectos tenemos que tomar en cuenta para que en el manejo de las redes sociales o en la navegación del internet podamos estar en ambientes seguros. Yo me retiré del primer bloque preguntando, usted dice, no juegan en la calle, hay mucha situación de seguridad, mejor en casita y ahí están los artefactos para que usted pase toda la tarde seguro. ¿Será cierto, ingeniero? No, pues no es así. Hay muchos peligros que existen en internet y que tienen nombre y apellido. Uno de ellos es el doxing o el stalking, que usan personas ya adultas para ver qué están compartiendo los niños o los menores, ya sea hombres o mujeres, y eso da paso a otra práctica que se llama grooming. El grooming ya es cuando una persona adulta se hace pasar por un niño para sacar pues datos personales e incluso pues ya para tener contacto con el menor físicamente, y después vienen delitos físicos. Es ahí donde quiero que te metan para empezarlo a enlazar con las otras áreas. Tú hablas del grooming, es decir,
ese uso cotidiano de ciertas personas que por lo general, y aquí es donde por eso le pedí a Niqueo que detenernos, esto no tiene que ver ni con prostitución virtual y presencial, tú dijiste. O sea, cuando de repente hay organizaciones que pueden estar dedicándose a la trata de personas, al secuestro, al robo de identidad, etcétera, pues lo hacen sencillamente, cotidianamente lo hacen en lo virtual. Por eso yo me quería detener un poquito. ¿Cuál es la fuente de esta actividad? Mira, primero que nada a mí me gustaría mencionar, y es algo que es muy triste para nosotros aquí en el estado de Guanajuato, no tenemos una policía cibernética capacitada, suficientemente grande, por así decirlo, que pueda prevenir, hacer la labor de prevención. A nivel federal la hay, a nivel de otros estados la tienen, pero en Guanajuato lo que tenemos son analistas. Y son ¿No hay una unidad de inteligencia? Sí, por parte de la Procuraduría General de Justicia, pero son como analistas atendiendo a la Agencia de Investigación Criminal, entonces no es una oficina tan grande como a lo mejor se necesita. Entonces, aquí viene, ¿qué vamos a hacer cuando todo eso está pasando y qué se está haciendo para prevenirlo? Realmente no hay nada, es algo muy preocupante que el stalking se pueda convertir después en sexting, como lo habíamos comentado, ciberbullying, entonces sextorsión, secuestros, ya da paso a otras cosas y no estemos haciendo nada. Entonces, para mí es muy importante que los papás sepan que sí tienen herramientas, que el Código Civil se las da, que cualquier juez, procuraduría, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se las va a dar a conocer, los puede capacitar para ponerlas en práctica y sobre todo va a salvaguardar esos derechos. No tenemos, por ejemplo, datos todavía fríos de cómo se ha dado el comportamiento, es decir, que haya habido o se haya generado algún tipo de secuestro a raíz de esta práctica del grooming. No todavía, sí. A nivel nacional sí lo he conocido. Sí. Si llegara a crecer todavía un poco más este tema, hay una como una causa social abajo de todo ello. Estoy pensando en los niños que puedan, primero, que la red social no son para niños pequeños, ¿cierto? Sí, es que yo creo que este es uno de los mensajes más importantes que podemos transmitir al auditorio. Una, que efectivamente el tema de abuso sexual infantil tiene cifras muy alarmantes en nuestro país. Tenemos primeros lugares en el tema en América. El tema de trata, el tema de secuestro, de explotación sexual infantil, tenemos cifras alarmantes. Y hoy, toda esta vía virtual, de virtualidad o de internet, se vuelve para los pederastas, para los pedófilos, un instrumento que tristemente ellos sí se han actualizado. Ellos sí han dominado la tecnología y ellos pueden atrapar de una manera muy peligrosa a los niños y niñas que están frente a las pantallas, porque desafortunadamente estas personas son personas tremendamente inteligentes, tremendamente capaces, pero con una inmoralidad total, con una indolencia total, que saben cómo captar, así como en lo presencial el pederasta puede olfatear y saber cuál niño es víctima de abuso sexual. ¿Cuál es vulnerable? Sí, cuál tiene un nivel de vulnerabilidad mayor, lo seleccionan, lo huelen, lo olfatean, son muy agudos. Así como lo hacen en lo presencial, lo logran hacer en la virtualidad, en el internet. Y por eso a mí me preocupa que nos vaya ganando ese sector de la población, bueno, imagino que a la seguridad y a la protección, porque no tener policía cibernética, no tener equipos amplios, grandes, en un país que tiene estos primeros lugares de abuso sexual infantil, explotación sexual infantil, es grave. Y entonces, bueno, yo lo que quería decir a la luz de lo que menciona el abogado es que mientras no tengamos todavía un marco más sólido e instituciones que puedan proteger mucho mejor a la infancia, sigue quedando en manos de los padres. Y en ese sentido yo creo que hay muchas cosas en las que estamos errando los adultos en términos de protección. Tú lo señalaste, una de ellas. Los niños, las niñas no deberían de tener un aparato tan sofisticado como de este nivel, ¿no? Para empezar. Como juguete, ¿no? Es que, aunque sepan manejarlo técnicamente, o sea, eso no tiene ninguna ciencia. Yo no estoy de acuerdo en que le llamen teléfonos inteligentes. Estos no son inteligentes. Inteligente es el que lo hizo y es el que lo usa. Los niños
pueden manejarlo de una manera muy rápida técnicamente porque no tiene ningún chiste. Dedícale horas y manejas cualquier cosa. El gran problema es que siendo niño, siendo adolescente incluso, todavía no tienes los criterios amplios para tomar decisiones a la hora de sumergirte Ya a una la vez red. lo platicamos, el tema de que desde el aspecto bioquímico, fisiológico, no están maduros en esa zona de la córtex del cerebro para poder estar discerniendo, para poder anticipar situaciones. Sí, para medir riesgos, para Medir saber si riesgos. ese que se está conectando con él es el que dice ser y si sus intenciones son o no son buenas. Eso no ocurre en los primeros 15 años de edad. Neurofisiológicamente hablando, las estructuras que se requieren para poder discernir de ese tamaño terminan de consolidarse alrededor de los 20, 22 años, aquí en el córtex órbitofrontal. O sea, esa capacidad de leer la mente del otro y adivinar sus intenciones del otro y demás, es un proceso paulatino que comienza a los 3 años, pero que requiere de una formación muy larga y que se consolida a los 20, 22 años. Entonces, lo que yo quise decir ahorita, y lo subrayo, es los papás, las mamás, ante esta inseguridad cibernética, tendrían que tomar las recomendaciones que ya nos están dando los expertos en el tema. Y una de ellas es que no tienen por qué traer un teléfono tan sofisticado. Es más, no deberían de tener teléfono mientras no sea necesario. Y no es necesario en toda la infancia, porque los niños tienen que andar en lugares seguros donde no necesitan un teléfono. Y cuando ya se lo des al adolescente, no le des uno tan sofisticado, ¿no? Entonces, ya entendí. De hecho, yo creo que la constante que va a estar apareciendo, yo creo, en el programa, va a ser la ausencia, ¿cómo decir? La comodidad que los que somos educadores pueda representar este artefacto para evitar. Y eso se vuelve carne pero de cañón para estas acciones. ¿Qué tendremos que empezar a recomendar? Así como aparece el riesgo, así como podemos analizar los factores de riesgo, pueden aparecer los protectores. ¿Cuál ¿no? tendría que ser en este caso tu recomendación como ingeniero experto en el tema? A ver, papás, no se nos duerma el gallo. Pues, primero que nada, yo diría a los papás que es imposible que le impidan a los jóvenes comunicarse, más en estas épocas. Entonces, en las redes sociales ya existen configuraciones para cuentas para menores. Las principales redes sociales que se usan en México es Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube y WhatsApp, si lo manejamos como red social también. Entonces, en la mayoría, menos en Snapchat y en WhatsApp, que es un servicio de mensajería, se pueden hacer configuraciones para menores. Estas configuraciones pues fueron desarrolladas por Facebook a partir de mediados del año pasado, en donde tanto en Facebook como en YouTube crean un portal para menores, para que solo exista contenido, o por ejemplo en el caso de Facebook, que solo se puedan comunicar entre menores y no se puedan comunicar con cuentas de adultos. Y existe un portal para padres. Ese portal para padres incluso lo tiene el sistema operativo Android. Tú puedes ver qué aplicaciones está bajando tu hijo, cuánto tiempo se está tardando por aplicación, cuánto tiempo está dedicándole, no sé, a ver un video, a ver una película. Entonces esas configuraciones, si le quieren dar un smartphone a un menor, pues deberían de saberlas o deberían de ir con un especialista a que les haga las configuraciones adecuadas para la edad de sus hijos. Que obviamente eso pues no es infalible. Existen, como bien dijeron, personas muy inteligentes que se van a tratar de saltar esas capas de seguridad, pero pues es lo básico para que un menor empiece a interactuar con un mundo digital, porque actualmente estamos divididos tanto en un mundo virtual como en el mundo real, y tenemos que empatar nuestra vida virtual con nuestra vida real. Claro, tú dijiste una frase que ahí me quedé un poquito atorado, la verdad, pero tienes razón. Va a ser inevitable, va a ser imposible quedarnos rezagados de esto, de lo cotidiano. Miren, nomás tan solo de ver, y está un poco relacionado con nuestra, digamos, nuestra cultura actual, de cómo respondemos a ciertos fenómenos. Una película que pues en estos días se está haciendo invasiva por todos lados y uno se queda con papá, ¿qué hago? ¿Los llevo o no los llevo? Porque la presión está con todo y dicen, es que no quiero que me spoileen, ¿no? ¿Cómo dijiste? Spoiler. Es decir, no quiero que me ganen, ni me cuenten el final. Entonces imagínate,
cuando hablamos de redes, o sea, oye, ¿ya conociste la nueva red social? Permíteme, pero claro de que sí, ¿no? Y al rato se vuelven modas tan complicadas que salirnos de ella, sí lo vamos a hacer, pero ¿sabes cuándo lo vamos a salir? Cuando ya empecemos, y les pediría que en el siguiente bloque sigamos reflexionando el tema, cuando ya tengamos la bronca encima, cuando ya los niveles de, tú dices, de esa insensibilidad social, yo diría, de esa interacción que tengamos, sean tan altas que uno diga, híjole, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué en su momento no tomé cartas en el asunto? ¿Por qué me dejé llevar por la ola, pues cuál ola, este tsunami que está irrumpiendo en todas nuestras esferas? Pero por eso estamos haciendo este programa, ¿sabe? Para que usted también en casita pues comparta algunos tips, qué tal que a usted está funcionando, y no tenemos necesidad, bien dijo el ingeniero, pues a ver, vamos a dirimir realidad, fantasía, virtualidad, presencialidad, y que usted pueda mantener cierto control en nuestra vida, incluso en su vida y en la de sus hijos. ¿Para qué? Para llevarlos a puertos seguros. Así que le hago una atenta invitación para que, por favor, a través de la red social, que esta sí la utilizamos con mucha fuerza, pero para cosas buenas, ahí también usted pueda con toda tranquilidad hacer comentarios, saludos, aportaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos hablando de los riesgos, cómo mantener seguros las redes sociales en nuestros hijos. Volvemos. Sintoniza nuestro canal deportivo por el 4.3. Es muy fácil. Programa tu televisor por señal abierta o pídelo a tu cablera. TV4 Deportes. Hola, soy Jajo, mascota oficial de la CODE. Los invito a que no se pierdan la tercera temporada del programa Pasión por el Deporte. Conocerás a los atletas que representan a Guanajuato. Diferentes temas como nutrición, salud, ejercicios, historias de vida, redes sociales y nuevas secciones. Acompáñame a vivir la pasión por el deporte. Todos los jueves a las 18 horas, solo por TV4. Si te digo que hay un país que es uno de los 5 destinos más importantes de inversión extranjera aeroespacial, es potencia en producir autos y tiene de las mejores universidades del mundo, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicano. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Aquí seguimos platicando. Es que no se crea, así se queda uno inquieto en qué aspectos de, primero, saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Regreso contigo, abogado, en el sentido de, pues quien debería estarnos ayudando a regular el tema y a normalizar nuestros criterios, pues tiene que ser una ley actualizada, pero si traemos ahí algunas, pues no sé si llamarle lagunas o, bueno, es que ya lo dejó rebasado, ¿no? Sí, claro. Mire, hace unos momentos escuchaba las dos posturas, una de las redes sociales, los dispositivos no son para los menores, y creo que yo comparto la misma opinión, pero también comparto la de, es imposible coartar el desarrollo que estamos teniendo en todos los países en México, ¿no? Para que los menores no tengan acceso a él. Entonces, ¿cuál podría ser la media desde el punto de vista legal? Bueno, como evidentemente la primera línea de defensa son los papás. Ellos son los que deben de saber, estar informados, qué pueden hacer. El derecho al acceso al Internet ya es un derecho humano. También es un derecho para los menores que tengan acceso a las nuevas tecnologías de la información. Y ese nomás. Entonces, ¿a qué nivel? Por un lado decimos, los dispositivos no son para los menores, pero por otro lado es un derecho que los menores tienen. Pero hay una guerra de derechos porque después viene el derecho del menor a la privacidad.
el derecho del menor a la libre expresión. Entonces, uno como papá o como tutor o como cualquier persona interesada por los derechos de la infancia dice, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo por que eso no me equivoqué cuando hablábamos de un mar de confusiones que nos hemos metido, porque decir, bueno, ¿qué show? ¿Quién podrá...? Es que ya está poniendo mi compañero en la mesa la complejidad del enfoque de derechos. Así lo estamos viviendo estos adultos, nos hacemos bolas. ¿Por qué? Porque nosotros no crecimos vivenciando un enfoque de derechos, sino un estilo autoritario de crianza, donde el adulto te decía a dónde te movieras, qué sí hacer, qué no hacer, qué estaba prohibido. Sí, y con tintes maltratantes en ocasiones, castigos, gritos, regaños, etcétera. Pero hoy eso ya está prohibido. Hoy la manera de criar, de acompañar a una niña o un niño es solamente en el respeto a todos y cada uno de sus derechos. Pero en esta disyuntiva que nos surge, qué derecho va primero y cuál después, hay un principio organizador en la Convención que es el interés superior del niño, que es medio líquido el concepto, pero al mismo tiempo es muy preciso. O sea, el interés superior del niño es todas aquellas consiste en poner en el centro al niño y que todo aquello que hagamos o decidamos le beneficia a su desarrollo infantil. Por supuesto, un derecho suyo es a la educación, que el niño necesita aprender a escribir, a leer, a sumar, a restar. Pero la pregunta es, ¿yo voy a estimular y a forzar que el niño aprenda a leer y escribir a los 2 años de edad? Pero es su derecho. No, es muy claro que no lo vamos a forzar, va a ser después. Un poco lo traigo a colación por esto mismo y los papás se hacen bolas y dicen, bueno, él tiene derecho a la información, a la comunicación, a las tecnologías. Al entretenimiento. Sí, pero ojo, la función de los adultos, tutores, padres, madres, es ir primando el interés superior del niño. Y ahí sí necesitamos pues agilizarnos los adultos para saber la ciencia del desarrollo infantil, qué es lo que nos va indicando. Y hoy, por ejemplo, ya nos dicen que antes de los 2 años ningún bebé tiene que estar expuesto a las pantallas. Mire lo que miren ellas, sean redes sociales, o sea internet, o sea televisión, no le es conveniente a su desarrollo neurofisiológico que está teniendo. Antes de los 2 años no es conveniente. No es conveniente, sí, 0 pantallas. Y hoy ya vemos cómo muchos papás los utilizan para dormir a los niños, para quitarle el berrinche, para que coma. Eso es terrible, eso atenta contra el interés superior del niño, por lo tanto es inadecuado, va contra sus derechos. En la edad escolar, entre menos se socialicen con la tecnología, mejor. Digo, es tan paradójico que los creadores de la tecnología y productores de las aplicaciones y demás no dejan que sus hijos tengan aparatos tan sofisticados en toda la infancia. Eso es irónico. Los inscriben en colegios que no utilizan tecnología en toda la preescolar y primaria. Los creadores, los que saben lo que están vendiendo. Lo que trato de decir pues es que el criterio que podemos ir teniendo es lo que le hace bien al niño, y para eso necesitamos aprender más de desarrollo infantil, porque esto es nuevo, esto está ocurriendo. Y es que eso es importante porque mire, por más que sigamos platicando, que todo lo vamos a seguir haciendo, porque eso se trata el tema. A ver, ¿y qué otros riesgos? Sin embargo, aquí está latente que sin una educación adecuada, no de los niños, de nosotros, me estás dando pie para otro tema en otro programa. ¿Por qué? Porque pusiste el punto sobre las sillas. Pero como estamos hablando de riesgos, déjeme regreso. Usted síganos compartiendo. Aparte del grooming, ¿qué otro riesgo tenemos fuerte cuando no hay la presencia, no está la constante presencia de un mayor que sí puede tener en ciertos aspectos la capacidad de dirimir y discernir? Pues están otros llamados como el phishing o el farming. El phishing es la parte de que un extraño obtiene todos los datos del niño o incluso de sus padres de una manera que el niño no se da cuenta. Se le llama ingeniería social. Pues juega este jueguito y vas a ver qué princesa de Disney eres o qué superpoder tienes. Entonces el niño acepta los términos y condiciones y obtiene todos los datos de la cuenta del niño, de la red social. Y el farming es cuando redirigen al niño hacia otro sitio, muy parecido tal vez a la red social, pero ahí también pues pone información personal. Otro de la parte de seguridad que es importante checar en los niños
son los retos que se tiene, sobre todo con la parte de personajes como el Ayuwoki o el Leo o el Momo, la ballena azul, que algunas personas lo toman como cuentas falsas o cuentas ficticias con estos personajes y les ponen retos a los niños, que los retos van desde cosas muy tontas, porque son a veces los mismos niños o adolescentes los que ponen los retos, hasta cosas muy elaboradas, o por ejemplo en Estados Unidos que se desatan balaceras porque tal personaje o tal organización se lo dijo. Entonces la comunicación padre-hijo en la parte de redes sociales es vital, o sea, tienes que ver qué es lo que está haciendo su hijo, qué es lo que está compartiendo, qué música escucha tal vez, qué videos está viendo, con qué gente se relaciona en Facebook o en Internet, y tal vez pues va a ser un poco stalker del papá esa posición, pero lo hace por su seguridad y por su bien. El forming, ¿verdad? Estamos hablando de esos, vamos, porque va muy junto con pegado. Mire, no se preocupe, así como te escucho, no solamente le puede pasar de que ingrese a un sitio, ¿cómo le llaman? Fantasma o clonado, si nos pasa a nosotros los grandes. Exacto. No me diga usted con las cuentas bancarias o con las APs, que, mira, es de tal marca, no, sí, no, está igualita, y ándele al ratito, ya le vaciaron la cuenta, ¿cierto? Sí, claro que sí, uno tiene que ser muy cuidadoso, tenemos que estar sobre todo informados. ¿Cómo podemos nosotros saber que un sitio es fiable? ¿Cómo se lo podemos hacer, sobre todo en el tema que estamos tratando, cómo se lo podemos hacer saber a los menores? ¿Cómo les podemos ayudar? Entonces yo creo que está bien acercarse siempre a un especialista cuando no se tienen los conocimientos. Y bueno, todo sitio web tiene una estructura. En la parte de abajo podemos encontrar avisos de privacidad, términos y condiciones donde nosotros podemos darnos cuenta si es una empresa formal, informal, y desde ahí ir previniendo sitios que pueden ser generadores de problemas para las familias, para las personas en cualquier ámbito. Fíjese, y en este caso, Gaudí, ¿cómo hacer entonces? Y agradecemos mucho a la señora Olivares, que siempre nos está mirando, y gracias por lo que nos pregunta. Dice, ¿y cómo hacemos conscientes a los niños de los riesgos que corren? Ahorita nada más llevamos dos que yo he intentado, es el forming, el phishing, el grooming, etcétera, ¿no? Bueno, pero todos van sobre lo mismo, que puede ser robo, engaño, todo tiene que ver supresión de identidad. ¿Cómo ayudamos los papás a hacer conciencia? Creo que la tenemos realmente muy complicada, porque la ola, este tsunami, más bien dice todo lo contrario: tienes derechos, que no te dejes, imponte, etcétera, no sé qué más. Voy a aprovechar la palabra para enfatizar sobre lo mismo. Nos explicas con mucha claridad cuáles son las posibilidades o cuál es el riesgo para niños. Las maneras en que ellos podrían evitar caer en eso, no se las podemos dejar todavía al niño, es lo que estamos enfatizando. Por eso a mí me preocupa mucho esta tendencia de papás, mamás que suelen decir, oye, pero ya todos los niños de la escuela traen ese aparato. ¿Cómo mi hijo no? Sí. Bueno, es que son hoy, las palabras mágicas. Sí, es que hoy no nos podemos ir en que lo normal es lo mayoritario. La ola del tsunami es muy grande porque está ocurriendo. Yo creo que va a haber unos años más adelante donde nos queden más claro cuáles son las consecuencias y riesgos de esto, donde se va a dar una regulación mejor, donde los propios papás y mamás, todos, no solo los dueños de la tecnología, sino muchos papás dirán, no, a mi hijo durante toda la infancia preescolar y primaria yo no le daré un aparato. ¿Por qué? Porque de veras él no puede tener todo el criterio para para discernir lo que está poniendo ahí. Tiene que ser un adulto con una mente un poco más amplia en términos de criterio, y como tú bien señalaste, si son de nuestra generación, que vayamos a capacitarnos tecnológicamente, pero yo lo que quisiera decirles es, no hagamos lo que la mayoría, hagamos lo que al desarrollo infantil le hace bien, y al desarrollo infantil, que es largo, primeros 10 años de vida, lo que le hace bien para construir cerebro es la interacción con las cosas tangibles y reales. Las escuelas de vanguardia son aquellas que no meten la tecnología sino hasta una edad muy avanzada. Antes la interacción es con otro tipo de materiales, de actividades, de acciones, y eso es lo que buscan los
en su rol de padres, Bill Gates y Zuckerberg y todos ellos, tienen a sus hijos en escuelas donde no meten la tecnología hasta después. No aceleremos la socialización con la tecnología de los niños, ofrezcámosle otro tipo de actividades, porque un niño construye más cerebro, más corteza cerebral tocando una guitarra que jugando 2-3 horas frente a una pantalla. Manipulando. Quiero hacer una manifestación antes de cambiar y perder la idea. El Código Civil, a un tutor, a un padre, lo que sea, que una persona que esté encargada del cuidado de un menor, puede ser, decir, quien ostenta la patria potestad, le da el derecho de decir, tú supervísalo, pero también le da el derecho, y es importante que lo sepan, de restringir ciertas conductas. Y aquí entramos a lo que estábamos hablando hace ratito, el interés superior del menor. Sí, el menor tiene derecho al acceso a Internet, tiene derecho a usar las nuevas tecnologías de la información, pero si estos derechos le están repercutiendo en su interés superior, entonces el padre, el encargado legal, el tutor, tiene el derecho de restringir esas conductas. Ya dijiste algo, abogado, y con eso voy a cerrar este bloque. Señoras y señores, por favor, al derecho sumémosle a su primita. Se llama responsabilidad. Son parientes, siamesas. No subsiste una sin la otra. Hacemos una pequeña pausa, leo sus comentarios. Hay muchas formas de contar una historia. Entre las que conocemos están hablando, gritando, o la mejor de todas, cantando. Y si esas historias se cuentan en un lugar así de bello, con instrumentos así de impresionantes, la cosa se pone mejor. Porque las notas, si están bien acomodadas, pueden calmar hasta la bestia más salvaje o darle mucha alegría a Birli Birloque. La música, este viernes a la 1:30 de la tarde, por TV4. En 2019, declarar es más fácil que nunca. Entra a sat.gov.mx. Tu declaración ya está precargada. Solo acéptala y envíala. Si tienes saldo a favor, recibe tu devolución. En 2 minutos mejoras la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. SAT. Contribuimos para transformar. Gobierno de México. ¿Qué pasa cuando se tiene mucho tiempo libre y grandes ventanas? Observando con cuidado nos podemos dar cuenta de muchas cosas, como de amores, peleas y hasta posibles asesinos. Sin embargo, los ojos no escuchan ni sienten, y lo que nos cuentan sin ese contexto nos puede engañar. Butaca 4 presenta el thriller del afamado maestro del séptimo arte, Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta. Por TV4. Al asomarse por la ventana, uno puede disfrutar de las verdes veredas y cielos salpicados de nubes, hermosas construcciones y música incomparable. Tlaxcala es tan bello que hasta el reciclaje es hermoso, lugar de museos y cultura. Pero no sirve cualquier ventana. Es cuestión de salir de casa y visitar Atlzayanca, en ruta TLX. Este sábado a las 6:30 de la tarde, por TV4. Aquí volviendo con todos ustedes, así yo creo que por la hora estaremos ya en el último bloque. ¿Sabe? Porque a veces uno se emociona tanto y quisiera 5 o 6 bloques más, pero bueno, así suele pasar. Cuando son temas con ese tratamiento que ustedes nos están ayudando a dar, seguimos insistiendo, y antes de seguir compartiendo esta reflexión en el último bloque, gracias a Muñoz Bertiux, gracias porque dice, muy buen programa, éxito, qué amable es usted. Dice Luciana María Cansol, gracias Luciana, muy interesante el tema que están tratando, felicidades, muy muy gentil. Mire, de eso se trata, esos espacios donde a veces, tú dijiste algo, no cae bien el ingeniero porque está actualizado en los dichos, en los memes, se tuvo que decir y se dijo. Eso estuvo padre, bien, bien por ello, ¿eh? Pero bueno, otro riesgo más. Todo sigue, perdón por la palabra, confabulando, aparentemente, a decir que cuando los riesgos son más altos es porque el vacío de la atención de un ser consciente, adulto, no está ahí presente. Quizás, no sé si ustedes están de acuerdo. De los mayores riesgos que puedan tener los chavos de ahora es que puedan tener un acceso
ilimitado a cualquier tipo de contenidos. No sé si tú concuerdes, que es la generación más erotizada de la historia. Y por otro lado, son las generaciones que han crecido más solas en la historia de la humanidad respecto a los adultos. Niñas, niños de este siglo XXI están creciendo tremendamente solos respecto a la compañía y guía que necesitan. Y ese hueco lo está llenando pues las pantallas, ¿no? Pero pues acercarse solos a las pantallas aumenta tremendamente el riesgo. Con esto yo no estoy diciendo que la tecnología es negativa, es algo muy valioso que hemos construido, pero creo que lo que nos está faltando es, en el tono que decía Ezequiel, ir administrando nuestro rol parental con los hijos, que si toca. Así como yo dije, no le obligas al niño de 2 años a que ya aprenda a leer porque te queda claro que no tiene cerebro para tal cosa. Hay momentos de la vida donde todavía no tiene cerebro para tomar decisiones que implican estar ante una pantalla. Entonces somos los padres quienes tenemos que ir limitando su uso, y cuando ya empezamos a entregárselos, tenemos que hacerlo siempre en copilotaje con ellos, no entregándoselo así solo, sino estando con ellos, para que podamos, después de reeducarnos, sobre todo los de mi generación, con el asesoramiento de un ingeniero, acompañarlos en ese proceso. No podemos dejarlos solos porque el riesgo aumenta mucho. Acompañados, entonces sí se puede gozar de los tremendos oportunidades que ofrecen las redes sociales, pero todo tiene que ser a su tiempo, ¿no? Pero fíjese, muy bien lo pregunta, gracias Luciana por tu pregunta que haces. ¿Cuál es la edad promedio entonces para soltarle la tecnología, celular, tablet, etcétera, a los pequeños? Y es que viene a colación, permíteme que lo haga, que nos compartes que han cambiado incluso las políticas de privacidad en la más popular de todas, que es el Facebook, donde tenemos la idea de que hasta los 13 años uno podía tener cuenta, pero ¿es correcto de que ya se modificaron esas políticas? Sí, ya se modificaron las políticas de privacidad en Facebook. Ya cualquier persona que pueda leer, escribir y usar una computadora puede crear una cuenta, obviamente bajo ciertas restricciones de la plataforma. Y lo que quiero añadir en esta participación que tengo es que la educación en México pues debe de cambiar, ¿no? O sea, no por tener un smartphone de tal o cual marca estamos mejor o peor conectados. Hay cifras muy alarmantes quizás en México. Solo el 60% de la población hasta 2015, según el estudio de la INEGI, tenemos acceso a Internet. Solo el 60%. Solo el 60% de la población. Y de ese 60% de la población, solo el 80% tiene smartphones. Y de ese 60% de la población, solo el 43% tiene una computadora, ya sea portátil o un PC, un gabinete. Entonces, como padres o como personas adultas, nosotros debemos inducir a los niños a que desarrollen tecnología y no a que la consuman, porque muy pocas personas en el mundo, solo el 1% de la población mundial, de la población mundial, sabe escribir código. Solo el 1%. Entonces, las personas deberíamos enfocarnos más en aprender lenguajes de programación o aprender a desarrollar tecnología que consumir las redes sociales. Y eso desde niños, o sea, si tienes 8 o 10 años, hay programas especializados para niños que puedes aplicar tú como papá o tú como menor de edad para aprender a desarrollar la tecnología. Tenemos que cambiar en México el paradigma de la comunicación, del chisme, de pues estar conectados a nivel mundial o a nivel local por algo que nos deje pues más a corto, mediano y largo plazo, como lo es aprender a desarrollar o a interactuar con la tecnología. Entiendo, porque con eso que yo escucho, y a tono para poderle responder a quien está en este momento también sintonizando, esa edad promedio, cada papá o cada mamá tendría que estar visorando, o en este caso supervisando, cuando ya puede decir, ya con tranquilidad, él va a hacer un buen uso de la tecnología. ¿Es edad o es momento? Yo diría que tiene más que ver con el concepto madurez, ¿no? Más que con edad. Son como criterios diferentes, y cuando yo meto el concepto de madurez me refiero a la posibilidad de desarrollo neurofisiológico en el niño que se traduce en habilidades concretas para
poder no solo aprender lo técnico de la tecnología, sino también el criterio para su uso, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que irlo enseñando y pues esa es la función parental, ir acercándolo y guiándolo a lo que le hace bien a su persona. Y entonces me encanta esta visión de todas las posibilidades y oportunidades que nos genera la tecnología para estimular la exploración, el conocimiento y la creatividad de los niños que la tienen. Y a mí, por ejemplo, me encanta escuchar que niños, niñas y adolescentes guanajuatenses han obtenido primeros lugares en temas de robótica, por ejemplo, que es todo un total acercamiento a la tecnología, pero con una visión de creación, pues de construcción, no de consumo. Y creo que ese es el rol de los adultos, que tenemos que agilizar nuestro aprendizaje y posicionamiento en ese lugar para sacarle jugo a la tecnología. Por supuesto que puede tener tintes lúdicos también, pero yo quiero insistir, si a un niño que no ha estado saturado por la tecnología durante la larga infancia le ofreces un recurso de juego a través de cosas concretas y tangibles, un charco, un montón de arena, plastilina, una cascarita entre pares, treparse al árbol, los niños siempre van a preferir eso. Pero esa es la función nuestra, que les hemos ido coartando, les hemos ido construyendo ciudades no aptas para los niños, no hay nada de esto que mencioné con espacios y entornos seguros, y entonces se han tenido que recluir o los hemos tenido que recluir, y eso es un error de nosotros los adultos. Si ellos pudieran elegir con espontaneidad, hasta la infancia estarían ahí, les daría curiosidad y ellos solos jugarían un momento en la tecnología, pero luego la soltarían por ir a algo de otro tipo. El problema es que están muy clavados ahí, pasando, ¿cuántas horas era la estadística? 13 horas en México frente a pantallas, ante la falta de otras alternativas. Y cuando un niño ya cayó en eso, pues ya está seducido y ya será un adolescente con mucho riesgo de caer en los límites de la adicción, porque uno de los peligros de las pantallas es la segregación de dopamina y opiáceos en el cerebro, que generan la sensación de disfrute, de placer, y que te hacen que continúes ahí. El ruido, el colorido, la rapidez, cambio de imágenes, genera eso, y entonces en exceso termina eso, y en el tiempo por seducir de manera muy grande. Entonces el adolescente puede llegar ya muy... Mira, de lo que hemos estado tratando, al menos me queda claro otras problemáticas que ya no nos daría un poco tiempo de tratar, pero de que estamos hablando del ciberbullying, que sí lo mencionaron, desde, pues ya hablamos de la pornografía, el tema del erotismo mal encausado, del sexting, que también, etcétera, etcétera. Creo que como que el punto de encuentro va a ser que cuando haya vacíos, cuando no se esté utilizando favorablemente la tecnología, entonces esto es lo que los estamos llevando a ese caldero, pues, ¿no? Perdón la expresión, discúlpeme, pero como pues chivitos al matadero. Y sigo creyendo que cuando hay esos ejercicios que desde la ley pueda estar impulsando y protegiendo o conteniendo, bueno, al menos tenemos que tener más conocimiento de la normativa. Sí, claro, es también muy importante que, bueno, tocamos el tema de restringir, ¿verdad? Que restringir va desde probablemente el problema de raíz, quitar el dispositivo, hasta hay aplicaciones que ahora ayudan a los papás a que los menores no ingresen a ciertas aplicaciones, lo otro. Es muy importante que los papás sepan que si a ellos se les complica o si advierten situaciones de riesgo, se pueden dirigir a cualquier DIF, a las procuradurías, sea estatal o federal, y al Ministerio Público a denunciar, porque también hay que fomentar la cultura de la denuncia, porque por una parte nos quejamos, no hay policía, no hay esto, pero también por otra parte la inactividad de las familias, de la sociedad en general, porque a todos nos debe de interesar el desarrollo de los menores, el desarrollo óptimo, pues tenemos que tener esa cultura de proteger y de denunciar para que el gobierno pues pueda hacer bien su función. Eso me hace sentir entonces que todo está interconectado, o sea, una situación que pueda acontecer dentro de la red virtual es porque es una expresión también de lo que pasa en el mundo presencial, ¿cierto? Sí. Y también, otra vez, de la falta de presencia en el papá, los vamos a exponer en otros sentidos. Dice, bueno, aquí voy a cerrar, dice Toño García, gracias, profe, dice,
Muy buen programa, oficial, esta producción que toca buenos temas. Ojalá hagan uno sobre la seguridad en Internet, pero por las actividades de los adultos, como lo que se hace en banca, en el aspecto financiero. Claro que sí, con mucho gusto lo vamos a tener en cuenta. Pues básicamente estamos cerrando, ya llegando al final del programa. Si acaso un último comentario, sí, pero muy breve, así de segunditos, ingeniero, para cerrar. Pues yo insisto con la comunicación entre padres e hijos, sobre todo en la parte de redes sociales, si los pueden tener agregados como amigos, si pueden seguir a sus hijos, incluso hay la parte de filtros de ver primero, que hagan eso, y con eso ya esa es tu recomendación, filtros muy adelantado para disminuir los riesgos. Exacto. Rápidamente. Claro, la comunicación siempre tiene que estar presente con los hijos. Yo creo que el mejor ambiente es el de juego. Antes de irnos a las tecnologías, irnos a lo que encontramos en nuestro medio ambiente real. Y bueno, propiciar esto para saber qué está pasando con nuestros hijos y si advertimos algo, pues denunciarlo. Muchísimas gracias. 20 segundos para irnos. Navegar con ellos, no prohibir, sino navegar con ellos y administrar el acercamiento a la tecnología, hacerlo junto con ellos. Muchísimas gracias. Gracias a don Rafa Gutiérrez. Dice, veo que hay madres de familia que desde los 11 meses, 1 año o 2, le dan el celular. Por Dios, no puede ser. Gracias, Eso Luciana. eso es maltrato infantil. Eso se llama un tipo de maltrato y tiene toda la razón. El tema no se agota. Ojalá podamos seguir platicando. Claro. ¿Les parece? Con mucho gusto. Esta es nuestra función. A nombre del equipo de producción, Juan Gabo González, gracias por su participación, sus comentarios. Y seguimos más programas de Platicando a Futuro. Gracias. Hasta la próxima.